Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a este vídeo. Y antes de empezar con la diferencia entre conciencia, supraconciencia, conciencia expandida, vamos a ver la pregunta de ¿hay una nueva espiritualidad? Yo creo que así expresado como nueva espiritualidad no sería correcto. Yo no me siento cómoda llamándolo una nueva espiritualidad porque si tú te pones a ver a nivel transcurso humano, la conexión con la espiritualidad, ¿qué se ha dicho? Desde los indios preamericanos como ejemplo de una espiritualidad muy en conexión con la tierra, con los animales, con las plantas, y cómo todo eso está en una comunicación muy estrecha entre sí y por lo tanto con el ser humano como ejemplo, ¿no?, de una espiritualidad que había pre-profetas, pre-religiones. Y te pones también a ver luego de una manera comparativa lo que los diferentes profetas han dicho, por poner dos de los más grandes, Buda y Jesucristo, y también te pones a ver de manera comparativa cosas que dicen las corrientes más orientales, como la India con los nadis, con los chakras, y te pones a ver los meridianos chinos y, bueno, digamos unas corrientes como más orientales, y lo pones todo a ver de una manera comparativa y realmente escuchas lo que se está diciendo, te das cuenta de que prácticamente el mensaje cambia el formato, cambia el enfoque, también como los psicoterapeutas que a veces podemos tener un enfoque más corporal, más emocional o más psicológico, pero que estamos trabajando de manera completa con la persona, y aquí puede cambiar el enfoque, ¿no? Pues me voy más a, pues eso, los nadis o los meridianos, o me voy más a diferentes aspectos, como puede ser ese de la naturaleza, pero si tú escuchas el trasfondo que hay detrás de todos ellos, prácticamente todos están diciendo lo mismo. Por lo tanto, yo creo que puede cambiar el modo de expresarlo. Me salía moda porque en realidad es como la corriente que hay en ese momento social. Sí puede cambiar lo que un colectivo, ¿vale?, experimenta como espiritualidad, y lo que un colectivo de alguna manera manifiesta como espiritualidad en el colectivo. Es decir, cómo ese colectivo llega a un acuerdo sobre unos términos, sobre unos conceptos y así, ¿vale? Entonces, algo nuevo como tal, yo no creo que en espiritualidad se dé. Yo creo que está todo dicho. Porque eso, yo que he hecho mucho estudio comparativo, al final mi conclusión ha sido siempre que se está hablando de lo mismo, de diferentes maneras, desde diferentes ángulos, pero se está hablando de lo mismo. Ahora bien, desde ese enfoque donde como grupo social yo voy a tener una manera diferente de experimentar la espiritualidad y por lo tanto de compartirla en comunidad, sí creo que se está manifestando un nuevo enfoque espiritual que está cogiendo cada vez más cuerpo y que creo que todavía va a dar muchas más manifestaciones. Es decir, creo que está en el principio de un cambio significativo a nivel espiritual, ¿vale? A nivel occidente, nuestra cultura, el primer cambio que realmente consigue salirse, digamos, de todo lo estricto y manipulador de las religiones, donde la religión no deja margen a ningún tipo de expresión espiritual que no sea la suya, estamos hablando de la nueva era, allá por los años 70, que rompe con la parte esa de el enfoque que hasta ahora había sobre lo espiritual, pero yo creo que es una época que rompe también con muchas otras cosas que estaban fijadas a nivel cultural, político, y que realmente lo que hizo ese momento fue un momento de ruptura. Desde ahí yo creo que para muchas personas la nueva espiritualidad que va surgiendo es New Age todavía. Yo todavía muchas veces cuando veo
manifestaciones de la nueva espiritualidad, veo a mucha gente referirse allá sobre la New Age. Y bueno, todo esto lo estoy diciendo porque para mí hay una diferencia significativa entre la New Age y la nueva espiritualidad que yo veo que está emergiendo con bastante fuerza. Bien, ahora quiero empezar con las diferencias porque creo que va a ser más aclaratorio y luego un poquito más adelante puedo a lo mejor también hablar de la diferencia esa que veo entre la New Age y la nueva espiritualidad que está surgiendo. De entrada, vamos para entrar también un poquito en la supraconciencia y en la conciencia expandida, una de las grandes diferencias que yo veo en la nueva espiritualidad, en el nuevo, digamos, movimiento que yo veo que hay sobre la espiritualidad diferente, es el tipo de gente que abarca ese movimiento. Yo veo que por primera vez es más conciliador, no sé, no me viene ahora mismo la palabra, es como más tipos diferentes de personas están hablando de esa nueva espiritualidad. Y cuando ves a ese el número más heterogéneo, esa es la palabra que buscaba antes, de personas hablando, lo que el concepto, dos de los conceptos que más se están utilizando es conciencia expandida y supraconciencia. Entonces, cuando hay ahora mismo congresos sobre conciencia expandida, por ejemplo, y tú vas al elenco de profesionales que van a dar ese congreso y te encuentras bastantes médicos. Ahora mismo hay bastantes médicos entrando, digamos, en este movimiento, bastantes médicos como dentro de los médicos cardiólogos y anestesiólogos y anestesiólogas y cardiólogas son de los que más entran, digamos, en este movimiento. Eso se debe mucho a las ECMs, a las experiencias cercanas a la muerte, porque ellos como cardiólogos y anestesiólogos han estado muy próximos y muy próximas a la muerte y entonces digamos que se han dado cuenta por su propia experiencia que no es un cuento eso de qué hay después de la muerte. Se han metido a investigarlo, es uno de los temas más investigados y bueno, luego también si eso se puede hablar un poquito más de este tema. Ahora solamente quería mencionar de cómo muchos médicos, cuál es el tema principal que a muchos médicos le están acercando a este concepto de supraconciencia y conciencia expandida. Te encuentras científicos, te encuentras mucho científico cuántico, que también la ciencia cuántica, la física cuántica, perdón, quien realmente está muy metido en ella, ve que seguir entendiendo el mundo de la manera como hasta ahora se estaba entendiendo es tan limitado que sencillamente no es posible. Es como, yo creo que se topan con un muro donde si siguen en ese muro, nada de lo que ellos están investigando tiene sentido. Es decir, si siguen rechazando la apertura a algo desconocido en nombre de la ciencia deja de tener sentido para ellos. Yo creo. Pero ahí sería genial más bien irse a vídeos de personas que sean físicos cuánticos o que hayan hecho mucha comparativa de la física cuántica, porque yo no he hecho mucha investigación ahí, a ver un poquito cómo ellos lo han vivido, pero sé que la física cuántica de alguna manera entiende que no entendemos todavía nada de cómo realmente está construido, no el planeta Tierra, digamos, su ecosistema, su biomasa y todo eso, sino todo lo que nos rodea como planeta. Y, por supuesto, vamos a encontrar a muchos terapeutas y también a personas, digamos, que sí que vienen propiamente del mundo espiritual, pues que puedan estar más dentro de la meditación y vamos a encontrar también bastante neurocientíficos, muchas personas que están en el estudio de la neurología, perdón, es que me ha entrado un WhatsApp y me he distraído, que están dentro de la neurología. Entonces es como que yo siento que por primera vez agrupa
aglutina a personas que en realidad son muy diferentes entre sí. Ya no estoy hablando solamente a nivel personal y de las creencias que cada uno pueda tener, porque también puede venir un Dalai Lama, o sea, una persona budista, y el propio Dalai Lama, yo creo que en muchas ocasiones ha estado participando en congresos multidisciplinares como estos. Y dos conceptos que utilizan mucho son conciencia expandida y supraconciencia. Entonces vamos a ver un poquito, pero yo lo voy a expresar como yo lo veo, lo entiendo, ¿vale? No sé si todo el mundo entenderá lo mismo por estos conceptos, entonces aquí quiero decir que lo que voy a explicar ahora es bastante cómo yo lo interpreto y cómo yo lo vivo en mi propio proceso, porque para mí la espiritualidad es un proceso. ¿Un proceso de qué? Pues esto, de conciencia. Entonces vamos a ver un poquito. Uno de los conceptos, no sé si aquí se va a ver la cosa en espejo, es la supraconciencia, ¿vale? Y otro es la conciencia expandida. Vale, la supraconciencia para mí sería como lo que se le llama Dios, fuente, en otras corrientes, ¿vale? Viene a representar para mí lo mismo, es como el mismo concepto, es una conciencia que está encima y que es fuente y origen, de toda la creación. Lo que pasa es que aquí, planteada como en un nivel, ¿vale? Estaríamos hablando de multiniveles de conciencia. Entonces, en multiniveles sí que a lo mejor esta representación se puede entender, pero para mí la conciencia expandida no puede ser algo que se represente a nivel lineal, porque para mí sería más como algo así. En el sentido de que, espera, voy a bajar un poquito la cámara. Vale. En el sentido de que la supraconciencia, como también, ¿no?, hablan de Dios o de la fuente, es algo que está en todo y que impregna todo, ¿vale? Entonces es algo que sí que con la conciencia expandida voy cada vez subiendo de nivel, ahora hablaremos de la conciencia expandida, pero que en realidad yo estoy dentro y soy parte y soy lo mismo que, ¿vale? Así es como yo lo entiendo, de lo que hablan de conciencia expandida, pero bueno, igualmente sería interesante también pues ver otras personas cómo lo entienden y lo vivencian. Entonces, para mí la conciencia expandida es yo como persona consciente, que ahora veremos esa diferencia entre consciencia y conciencia, yo como persona consciente, el proceso que hago para subir mi nivel de conciencia para llegar cada vez a un entendimiento de conciencia más amplio. Ahora voy a explicar todo esto, ¿vale? Vamos a verlo aquí un momento, que quizá se entiende mejor, puede ser más gráfico. Mirad, esto para mí aquí, en este círculo, se representa así, como un triángulo invertido, ¿vale? Para entender esto bien, hay que hablar un poquito del plano Tierra. Es decir, cuando una condición del plano Tierra general es que al llegar aquí, el nacimiento, digamos, se va a producir un olvido de lo que soy en realidad es decir, de lo que soy como ser energético espiritual, de lo que yo soy en realidad, porque aquí se va a considerar que lo que yo tengo es como una especie de avatar, que es mi persona encarnada en este momento, y voy a olvidar también todas mis experiencias anteriores, es decir, el percurso que mi alma está haciendo y por lo tanto, digamos, como todo lo que llevo ya aprendido y avanzado. Es como si cada vez vas a partir de cero, ¿vale? En cada vez que tú vienes aquí,
partes de cero. Vale, entonces para mí es, yo parto de cero, ¿vale? Y eso es una representación muy parecida a el bebé que nace como tabula rasa. En psicología utilizamos mucho esa expresión, es decir, su cerebro tiene una neuroplasticidad enorme, por lo tanto puede, digamos, configurarse de muchísimas maneras diferentes y hace falta, la sociedad es el vínculo en lo social donde el cerebro del bebé madura, coge los diferentes programas y se configura. El ejemplo más clásico son estos niños que se han encontrado que desde bebés se han criado de manera salvaje, con animales salvajes, y han conseguido sobrevivir y no han podido adquirir el lenguaje ni ninguna otra capacidad abstracta que nos caracteriza como especie. Es decir, esas capacidades, en realidad la transmisión es más vincular y por lo tanto lo social y lo cultural intercede muchísimo, que solamente yo nazco con la capacidad, pero luego si eso no se cultiva y no se educa y no se crea y no se genera, pues la capacidad no se desarrolla. Entonces es un poquito lo mismo, ¿no? Aquí nacemos como en tabula rasa de conciencia, es decir, tenemos un olvido muy fuerte de lo que somos y de lo que es esa supraconciencia, esa fuente y eso de lo que todos formamos parte. Conforme expandimos la conciencia, vamos subiendo de nivel y conforme yo subo de nivel, percibo más. Aquí percibo pues este trocito. Aquí percibo todo este trocito. Aquí voy a percibir todo esto. Si yo llego a un nivel de conciencia expandida muy alto, que muy alto se considera que solamente ha llegado Buda, no sé bien en qué principio se considera eso. No sé en qué se basan, la verdad, no lo he investigado, pero sé que a este nivel se considera que han llegado muy pocos seres humanos encarnados. Entonces, si yo llego a una conciencia expandida muy elevada, automáticamente yo soy la supraconciencia. Espero que hasta aquí se haya entendido. Es como si lo llevo a un plano cristiano, por ejemplo, pues sería Dios está dentro de mí, yo soy uno con Dios, Dios está en todo, ¿vale? Y si te vas ya os digo, a las diferentes corrientes espirituales de manera comparativa, pues te vas a encontrar que prácticamente en todo momento, en su origen, muy diferente a la religión, es decir, si te vas a lo que Jesucristo dijo y no lo que las personas dijeron después de Jesucristo. Jesucristo en ningún momento dice que Él es Dios, ¿vale? Dice que Él es Dios, que tú eres Dios, que todos somos Dios. Entonces, para mí yo expando mi conciencia, conforme yo expando mi conciencia, estoy más cerca de la supraconciencia, de ser parte del todo. Vale, llegado hasta aquí, explicando eso, ¿vale? Voy a explicar la diferencia entre consciencia y conciencia. Prácticamente la misma que acabo de explicar, con ligeros matices, y que también yo siento que ahí hay como confusión y vuelvo a decir, así es como yo lo entiendo y lo que a mí me ha servido y lo que yo he experimentado. Bien, vamos a ver, para mí la consciencia es la capacidad de ser consciente. Disculpas, es como prácticamente una habilidad del cerebro, es la principal cualidad para mí del cerebro. El ser humano, a diferencia de otros animales, una de sus mayores diferencias, para mí hay dos, es que es consciente de sí mismo, tiene capacidad de tomar conciencia de sí mismo. Yo creo que es el nivel en el que puede tomar conciencia de sí mismo lo que le hace más diferente, en el sentido que yo creo que sí hay animales que toman conciencia de ellos mismos. Pero ¿en qué nivel yo puedo reflexionar
sobre lo que me doy cuenta de mí misma, de mí mismo, yo creo que ahí eso sí que cambia bastante. Pero no creo que sea algo exclusivo nuestro, mucha gente sí lo cree así. Entonces, es digamos como para mí la conciencia, con S ahí después del co, conciencia es para mí como los músculos del cuerpo. Para mí es el músculo del cerebro. Y es un gran coordinador del cerebro, porque en donde yo ponga conscientemente mi atención, voy a poner mi voluntad, voy a ser más libre de mi acción, voy a tener más responsabilidad y por tanto más capacidad y más poder. Es decir, de ahí luego deriva toda una cosa muy potente. Os he puesto algunos ejemplos, pero todavía podría poner más. De ahí que para mí el desarrollo de la conciencia sea la base de la terapia. Para mí, yo como psicoterapeuta, lo que es la terapia es un desarrollo constante de la conciencia. Vale. Cuando tú estás desarrollando la conciencia, cada vez eres más consciente de ti. Y ahora no estoy hablando de ningún plano espiritual, ¿vale? No estoy hablando de espiritualidad en estos momentos. Estoy hablando de terapia, porque otra cosa que hay que hacer es un poquito de comparativa. Vamos a ver, si la terapia dice esto, parece que es contrario a lo que la espiritualidad dice, ¿qué es esto? Y esto que parece que sí que apoya la espiritualidad, pero esto como, no sé, ahí parece que a veces hay como necesidad un poquito de poner orden y ver, ¿no?, qué chafa, qué de la espiritualidad chafa la terapia, qué lo apoya, qué de la terapia apoya la espiritualidad, qué parece ser opuesto y diferente, pero bueno, no me quiero ir de tema, discúlpame. Bien, entonces, para mí la terapia es un desarrollo de la conciencia, ni más ni menos. Es hacer ese músculo cada vez más fuerte y la gente así lo manifiesta. Conforme van avanzando su proceso terapéutico, es común a todas las personas de ahora me veo de una manera diferente, esto parece que lo estoy viendo como desde fuera, esta misma situación o circunstancia, ahora soy mucho más consciente de qué me pasaba, de qué sentía, y hay una cosa, por ejemplo, por poner un ejemplo así como muy gráfico, que es que la gente muchas veces habla de que ya me doy cuenta, pero a toro pasado. Es decir, ocurre la situación, acabo haciendo lo mismo de siempre y cuando ya ha pasado la situación y estoy en mi casa o estoy tranquilamente o he salido de la situación, entonces me doy cuenta de lo que he hecho y de cómo he actuado. Entonces muchas veces la conciencia empieza como ¡boom!, a toro pasado, a posteriori. Luego la conciencia empieza a posteriori, es decir, tomo conciencia de algo, pero como justo después. Ya no es cuando pasa un rato y entonces puedo darme cuenta de realmente qué se estaba moviendo y qué ha ocurrido, sino como inmediatamente después me doy cuenta. Luego empiezo a darme cuenta en el momento en el que empiezo otra vez a comportarme de una determinada manera o que viene un patrón automático, un programa automático, ya me estoy dando cuenta que eso está actuando. No lo puedo parar, pero me doy cuenta que está actuando. Luego la conciencia sigue desarrollándose y conforme empieza a actuar el programa, me doy cuenta. Ahí es cuando empiezo a ser libre. Ahí es cuando puedo tomar determinación de parar el programa antes de que siga actuando. Y luego me doy cuenta a priori que ahí ya soy soberano. Es decir, mucho antes de que se active el programa ya puedo elegir libremente cuál es mi mejor acción para mí en ese momento. ¿Vale? Entonces, es un desarrollo de la conciencia. Para mí, como ha sido para mí personalmente, el tema espiritual es yo fui desarrollando conciencia con el tema de la terapia y en una experiencia de acompañamiento a la muerte, sencillamente salté, digamos que iba entrenando mi conciencia y sencillamente en una experiencia de acompañamiento a la muerte salté a una conciencia, es decir, yo la conciencia la vivo como lo que mucha gente llama supraconciencia. Para mí ya no es mi músculo, no es una capacidad mía de mi cerebro, es más, dame un segundo que encuentre exactamente lo que quiero expresar, es más
como que yo entro en conexión a algo de lo que soy parte, pero que al mismo tiempo es superior a mí. Y ahí, ¿no? Ya empezamos a tener una de esas contradicciones que os decía. Soy parte, pero al mismo tiempo es superior a mí. Para mí eso es la conciencia. Ya no es mi músculo, mi capacidad, sino algo que me va a abrir a percepciones que me van a permitir entender los diferentes niveles o planos que hay de conciencia. Y aquí empieza otra vez otro desarrollo, como el psicoterapéutico, otro desarrollo que vuelves otra vez a cada vez ser, ir abriendo como nuevos estadios, ¿vale? Porque el pasar de un nivel a otro tiene su intríngulis y tiene cambios cuánticos, ¿vale? Esto es como si fuese, por ejemplo, parvulitos, esto es como si fuese el primer ciclo de primaria y así, es decir, si esto es la universidad y esto es parvulitos, es evidente que las reglas de aquí no valen para aquí. Entonces, digamos que sigues desarrollándote, ¿vale? Cuando tú ya entras en la capacidad de conectar con la conciencia, que es el objetivo principal de la meditación, por ir haciendo más comparativa, es ese, ¿vale? El de los yogis también es ese, lo digo porque, por ejemplo, que hay ahora mismo más expandido a nivel cultura occidente, de oriente, que el yoga. Todo Cristo hace yoga. En todos los centros culturales hay yoga. Todo el mundo tiene cerca una escuela de yoga de su casa. Es algo como ya muy integrado, muy aceptado. Lo que la mayoría de gente no sabe es que el yoga no es un fitness, no es un estiramiento al uso. El yoga fue creado y los yogis lo utilizan para hacer esta escalerita de conciencia. Entonces, la meditación dentro de toda esa comparativa sigue siendo un entrenamiento donde yo voy subiendo niveles de conciencia. Bueno, espero que hasta aquí se haya entendido. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿hay una nueva espiritualidad? Bien, para mí sí la hay. ¿Cuáles son las principales diferencias? Voy a intentar ver si lo consigo resumir muchísimo y si no, ya poder expandirlo más en otro vídeo para que este no se me alargue. Vamos a ver. Una, lo que veo es la multidisciplinaridad que hay. Las redes yo creo que están favoreciendo mucho también el tema de cómo mucha gente puede salir del armario espiritual, ¿no? El fenómeno que yo le llamo mago de Oz, que es como todo ese miedo a, si yo hablo de espiritualidad, entonces ya no me van a considerar una buena profesional, o me van a rechazar, o van a pensar que estoy loca, porque la espiritualidad hasta ahora ha sido reino de unos pocos, prácticamente religiosos, religiosos, los mal denominados hippies y los locas. Bueno, le vamos a poner ahí las comillas porque ahí, bueno, pues habría que matizar un millón de cosas, pero no es el objetivo del vídeo. Entonces, está facilitando esa salida de la caja, del armario espiritual, bien, de ahí que muchos científicos y médicos se estén atreviendo a hablar abiertamente de supraconciencia o conciencia expandida. Y otras cosas que yo veo muy importantes en la nueva espiritualidad es la responsabilidad. Es una espiritualidad para mí que está cogiendo mucha tierra, mucho cuerpo. Se deja de ver en la espiritualidad como algo que se tiene que mirar arriba o afuera. Afuera es en términos de las religiones, donde el cura, el que tiene el poder, el que sí está conectado con lo divino, tiene que interceder por mí, se traslada la responsabilidad adentro de mí, ¿vale? Yo tengo mi conexión directa con lo espiritual, con esa conciencia o supraconciencia, y
Por lo tanto, voy a también hacer un uso de ese proceso como algo paulatino, donde yo voy a tener que ir, digamos, confrontando aspectos de mí muy serios, como es todo el trauma, que el trauma yo creo que tiene una función espiritual y yo creo que ahí en esa comparativa psicoterapia, espiritualidad sería uno de los temas muy interesantes para hablar. Pero yo tengo que ir cogiendo responsabilidad también, ya os digo, de mi hacer, es decir, ya no vienes tú a salvarme, a darme la absolución, ni voy a tomarme este peyote para tener la super experiencia de conexión con la conciencia, pero luego aquí no voy a poder materializar ese super viaje que me he colado. O sea, es decir, me he ido a una fiesta al cual yo no tengo el nivel. Es decir, yo utilizo una sustancia para subir de repente aquí, o aquí, al nivel que sea, pero un nivel más o menos elevado, pero como no he desarrollado en mi proceso individual, ¿vale? El músculo, ni tampoco la conexión, cuando me bajo a mi plano, no sé materializar. Entonces es una espiritualidad que, digamos, para mí está cogiendo casi más importancia, no es así, pero es para que se entienda un poco lo material que es lo espiritual, entendiendo lo espiritual como algo que tiene que venir aquí a materializarse. Desde ahí también se está yendo mucha huida, ¿vale? Porque hasta ahora yo creo que de forma generalizada se ha utilizado mucho la espiritualidad para lo difícil que es toda la vivencia en este plano, es decir, para largarme, para encontrar el alivio absoluto, para eso, tomarme la droga y desconectarme, para que tú me salves a mí, es decir, de alguna manera siempre como una cosa que va en huida hacia arriba, cuando aquí ahora no, yo tengo que quedar aquí y tengo que coger responsabilidad sobre mí. Responsabilidad es poder, ¿vale? Entonces se está entendiendo la responsabilidad como algo que en realidad me va a expandir la conciencia, es decir, como y ahí sí se une, por ejemplo, con la psicoterapia, ¿no? Como el ir tomando responsabilidad de mí, de lo que siento y de lo que me pasa y de cuáles han sido mis traumas y mis experiencias vitales, ¿vale? Va a ayudar y a favorecer ese desarrollo de la conciencia y, por lo tanto, ir aumentando mi conexión con la conciencia. Entonces, es algo como que va a si arriba es como abajo y abajo es como arriba, pues vale, pues vamos a encargarnos más de lo de abajo. Y si adentro es como fuera y fuera es como adentro, pues vamos a encargarnos más de lo de adentro. Y el aumento de la responsabilidad es para mí una de las cosas más significativas. Ya no está puesta afuera, ya no quiero huir, o si quiero, pero sé que no puedo. No hago un uso excesivo de las drogas, que yo creo que fue una de las dificultades grandes de que la New Age se corporizara, ¿vale? Y en general incluso no utilizo el proceso terapéutico como vida, es decir, no utilizo el proceso terapéutico para estar siempre en una obsesión de que hay algo que yo tengo que corregir en mí. Lo utilizo para expandir mi conciencia y se me ha olvidado decir al principio, da igual, que todo este vídeo lo estoy haciendo porque os dije, en el caso práctico del brain spotting de expansión, de bloqueo y congelación, que haría un vídeo explicando cómo trabaja o cómo puede trabajar el brain spotting de expansión con tu desarrollo espiritual. Entonces, antes de meterme ahí, he querido hacer este vídeo para aclarar un poquito todo, ¿no? Entonces, incluso el propio proceso espiritual muchas veces se utiliza de huida cuando hay una ansia de que correctiva. Es como si el proceso espiritual estuviese cogiendo mucho más cuerpo, de ser capaz de quedarme en el presente, ¿vale? Y de, a su vez, que yo voy acompañando todas mis partes, digamos, que están en carencia por el trauma, yo puedo estar también favoreciendo, expandiendo y desarrollando mis cualidades que yo tengo por derecho propio, por haber nacido aquí, mis potencialidades, mis aspectos donde
a ver si consigo explicar lo que quiero decir, donde no estoy siempre en una especie donde si yo me obsesiono mucho con sanar, 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 ¿de acuerdo? Estoy también de alguna manera que hay que sanar, ¿eh? Y hay mucho por sanar, porque además esto es tremendo y cuando ya empiezas a subir la escalerica ya dices tu madre mía, esto no sé si tendrá fin, tela marinera. Claro, lo ves, pero eso visto, ¿no? Por ejemplo, desde la psicoterapia, poniendo esto, mira, esto sirve de ejemplo, pero si nos vamos a verlo desde la espiritualidad, dices tú, vale, lo que no sé si tendrá fin es esa expansión de la conciencia. Probablemente no lo tenga. Probablemente siempre sea más amplio de lo que nos imaginamos. Y eso es bello y eso es hermoso. Entonces, eso que estoy explicando también tiene que ver con la responsabilidad. Tiene que ver con la responsabilidad, por ejemplo, de dejar de estar siempre mirando a papá y a mamá como fuente que no me dieron y que me faltó y que tal, ¿no? Y tiene que ver con la responsabilidad de no estar siempre echando, es que el mundo, lo que me ha hecho el mundo, lo que me ha hecho el mundo. Cosas por el estilo. Que muchas veces, ¿no? El proceso terapéutico se pone un poco vicioso. Entonces, y parece que está sirviendo más al ego que al desarrollo. Y ahí hay que llevar cuidado, porque si se focaliza mucho en el problema hay que focalizarlo. Eso es así, y huir del problema no sirve. Eso es lo que se ha hecho antes. Y cuando yo voy afuera. Ahora bien, si yo me obsesiono con el problema, tampoco va la cosa por ahí. ¿Vale? Y no sé si me dejo algo así importante en cómo yo percibo esta nueva espiritualidad, este nuevo acompañarnos mutuamente en la espiritualidad, esta nueva manera de vivirlo. Pues mira, sí, eso. Entonces, para mí, otro aspecto diferente de la espiritualidad es que está viviéndose mucho como experiencia personal. No es una doctrina, no es una idea, no es un concepto, no es algo que estudio, no es algo que todo eso está bien, lo de estudiar está bien, lo de la doctrina no está bien, para mí. No está bien, en general. Vale, pero lo de estudiar sí. Pero bueno, no me estoy refiriendo a eso. A lo que me estoy refiriendo es que se está validando más la espiritualidad como una experiencia propia, individual. Individual. Eso trae mucha amiga y mucho conflicto a la vez. Porque claro, estar aquí en esta totalidad o en este nivel de conciencia, que es la superconciencia, no es nada fácil. Y muchas veces puedo estar aquí, entonces me llega percepciones de este nivel, pero el problema es que quien interpreta este nivel muchas veces sigue siendo la mente de este nivel y entonces coge lo que está percibiendo de este nivel, lo tergiversa y luego encima se lo lleva al ego de es que yo veo, es que yo tengo poder, es que yo tengo cualidades o poderes, muchas veces. Pues ahí están, ¿no? Bueno, en fin, los falsos chamanes, los gurús, los falsos gurús, si está utilizando el poder, malo. Para venderte la espiritualidad, malo. Porque otra de las cosas que yo veo de un movimiento, que muchas de las cosas que estoy diciendo pues son comunes a la New Age, sí, es que las personas auténticamente con una conciencia expandida de verdad, ¿no? Que realmente ves que sus percepciones están muy ampliadas, la soberbia cero, la prepotencia cero, el considerarse superior a otro cero. Y hay un concepto muy amplio de no perderse en salvar a otros, porque, claro, la mayoría de personas que entran en este proceso, que de repente entran porque entran o que de repente se topan, llegan a un nivel, ¿no? de evolución consciente, que de repente se topan con la conciencia, son personas empáticas y tienen el vicio de intentar salvar a todo el mundo. Pero sabiendo y distinguiendo muy bien los límites con el otro y sin intentar salvar a nadie, sí que es verdad que va mucho a la ayuda comunitaria, a la igualdad, al respeto,
al acompañamiento. Entonces es una cosa de bastante humanidad lo que está surgiendo. Y bueno, yo no estoy diciendo que ya todo el mundo esté ahí, que a veces parece también que cuando se define algo lo que está diciendo, no. De hecho, estamos ahora mismo en una polarización bastante fuerte, entonces siempre va a ocurrir lo contrario también, y eso también es un principio espiritual muy interesante, que en comparativa con terapia yo creo que es bastante interesante. Y bueno, no sé si me estoy dejando ahora mismo algo, pero como es un tema que no creo que vaya a hacer solamente este vídeo, pues seguro que en otras ocasiones seguirá viniendo. Bueno, no sé cómo lo veis, podéis contarme. También me puedes contar si te ha parecido interesante este vídeo, si hay algún aspecto de él que quieras que amplíe o profundice. Y yo con esto por hoy os mando un abrazo muy fuerte y un beso y nos vemos pronto.